Pero volviendo a hablar sobre eso, que como ya va a Mire. pasar a decir uno por uno. Está ubicado abajo del tálamo, ¿cierto? Hace parte del diencéfalo. ¿Acuerdan cuando vimos toda la carreta del sistema nervioso? Desde la embriogénesis. ¿Bien? Ya, ya. Esta estructura controla a La hipófisis. ¿cierto? Mediante elaboración de neurohormonas que estimulan a ese funcionamiento de la hipófisis. ¿Sí? Con un factor que no recuerdo cómo se menciona, pero es un factor positivo. O sea, es un factor que va a estar mediado también en la existencia en el cuerpo de las hormonas. ¿Me doy a entender o no? No me enredo. Ya, entonces, por ejemplo, si don hipotálamo me estimula la hipófisis, la hipófisis pues me va a liberar hormonas, ¿cierto? Y entonces eso significa que esas hormonas van a estar circundantes en el cuerpo, ¿cierto? Hasta el momento que ya el cuerpo está bastante lleno o circundante de hormonas, lo que provoca una inhibición al tiempo del hipotálamo, ¿cierto? Pero si ya hay disminución y se necesita esa hormona, entonces vuelve el ciclo, se activa el hipotálamo, estimula la hipófisis y sigue el ciclo. Hágalo. Las cucarachas. Listo, entonces el hipotálamo es como el coordinador, como le dice allá, del sistema endocrino. Va a recibir toda la información de la corteza cerebral, que es como el estímulo que tiene ese hipotálamo, ¿cierto? Y el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Entonces van a estimular o activar al tiempo al hipotálamo. Todo esto pues puede estar permitido gracias a estímulos como temperatura, iluminación, factores externos que me pueden estar estimulando la corteza cerebral o el mismo sistema nervioso, y pues al tiempo me estimula el hipotálamo. Entonces funciones de control del sistema endocrino, al tiempo control de reproducción, control de la sed, ¿sí? ¿Quién cree usted que me puede controlar la sed? No. Bueno, pero eche en cabeza quién podría, dentro de lo que ya vimos, estar involucrado en la polidipsia. ¿Las qué? La polis aumento de la Polidipsia. Eso es aumento de... ¿Por qué? ¿De sed? ¿Qué hace ella específicamente? ¿Regular qué? No retiene. Retiene agua y sodio. Tiene agua y sodio, ¿cierto? Ajá. Entonces al tiempo estimula la sensación de sed, porque el cuerpo le va a pedir más agua, ¿cierto? Le va a pedir más agua. Control del apetito, del hambre y la masa muscular. Bien. Incluso el apetito puede estar influenciado por factores externos. Llueve, hace frío y todos chuzos de la esquina están tanqueados. Todo el mundo tiene hambre. Ese es un factor externo que mire cómo pone el cuerpo a decir, uy, tengo hambre. ¿Cierto? Control de la conducta emocional, ¿cierto? Estados de ánimo, donde se puede liberar mayor cortisol en la mañana o en la tarde, provocando que un individuo esté deprimido o esté estresado. Así cuando se pone uno de mal humor. Control de ritmos biológicos, temperatura corporal, reacciones de estrés, ¿cierto? Regula el líbido o la agresividad, en cuanto de pronto los machos en la parte reproductiva. O pregúntele a su novia cuando tiene el periodo, ¿cómo está de buena gente? ¿Cierto?
está involucrado en su estado de ánimo totalmente. Participa en mecanismos de parto y lactancia. Sí, muchos están involucrados en esa contracción uterina, en la dilatación del cervix, o incluso cómo está involucrado un feto en el parto. ¿Cómo estará involucrado el feto en el parto? ¿Quién en realidad será el responsable de que se desencadene un parto? No, el feto. Sí, el feto es el responsable. Me lo están buscando. ¿Y por qué el feto? Porque el feto se estresa. ¿Por qué se estresa el feto? Porque ya empieza a faltarle oxígeno. ¿Qué más? Espacio. Ya está más estrecho. Usted que esté estrecho, le falta oxígeno, nutrientes. No, me estreso ahí con todo. Usted se estresa. Y al estresarse estimula las adrenales para que produzcan cortisol fetal. El cortisol fetal llega por vía sanguínea hasta el endometrio de la madre y empieza a producir contracciones uterinas, porque va a producir depósitos de calcio y entonces el endometrio, ¿cierto? Entonces la hipófisis es una glándula muy llamada pituitaria, ¿cierto? Endocrina. Ya ustedes saben dónde se encuentra, específicamente bajo el hipotálamo, en una porción que vimos que se llama la silla turca. Ajá. Y dije, ¿han escuchado la silla turca? Y ahí está fijo doña hipófisis, aunque también hay otra silla turca. Ustedes ya si se ríen la conocen. Puede tener 3 lobos o lóbulos. Uno craneal, uno caudal, uno intermedio, o anterior y posterior en el caso del humano, que según su región pues puede tener una liberación de algún hormona. Esto aquí también hay una red capilar donde hay una porción arterial o venosa. Profe, no sé si la pregunta sea tonta, pero esto ahí también estaría involucrado lo de la regulación del centro de la tos y todo eso. ¿No? Sí, ahí está regulado. Está involucrada la médula bronca. Sí, ahí eso hablábamos el semestre pasado donde había estímulo de la tos. La circulación, el ritmo cardíaco, ¿cierto? Hay liberación de catecolaminas, hay liberación de dopamina. Entonces, en el lóbulo o el lobo anterior o craneal, donde está la adenohipófisis, tenemos la hormona del crecimiento, están las siglas que tienen ahí, TH, o somatotropina, como es la STH, es la hormona que está involucrada en el crecimiento, ¿cierto? Entonces, persona muy, es como que tiene exceso de somatotropina, o tiene deficiencia de somatotropina. A mí me faltó eso. Incluso, que ahí hablábamos con los estudiantes, ¿cómo puede estar influenciada la testosterona en la hipoplasia peniana? Sí, hipoplasia peniana. Entonces ustedes ven, si usted no tiene chiquito, usted tiene hipoplásico su pene. Formas que uno ya empieza a saber insultar. Entonces la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, que es la tirotropina. Entonces la tirotropina, ¿a quién va a estimular? A la tiroides, ¿cierto? La adrenocorticotropina, que es la CTH, que ya me estimula a quién? La adrenocorticotropina.
La PRL, la prolactina, ¿sí? Va a estimular específicamente la glándula mamaria. La FSH, ya usted la conoce, hormona folículo estimulante, la LH, hormona luteinizante, ¿cierto? Y hormonas de las células intersticiales, porque también tiene un funcionamiento de pronto en el glicocáliz del endotelio vascular. ¿Para qué? Para que el endotelio vascular haga vasocontracción o vasodilatación, ¿cierto? Donde usted puede estar viendo que puede estar influenciada por algunas prostaglandinas, ¿cierto? O algunas citoquinas, ¿cierto? Donde, por ejemplo, usted puede observar que a nivel de esas células endoteliales, por ejemplo, está la piel, hay una injuria, una lesión, ¿cierto? Con esa lesión o injuria, esas células me producen liberación de unas citoquinas que llaman alarminas. Y las alarminas lo que hacen es permitir una quimiotaxia, una diapedesis o una permeabilidad vascular. Es duro eso. Es ir a decirle, porque ante una injuria que va a entrar. Patógeno. Entonces, doñas alarminas pueden producir que haya una quimiotaxis, que es una migración de células, ¿cierto? Y entre la quimiotaxis y una diapedesis es una característica que tienen los leucocitos. ¿Qué hace? Salirse de la sangre, no, salirse específicamente de las capas de los vasos, ¿cierto? Y romperse. Eso es una característica. ¿Leyeron eso? Muy bien, ¿cierto? Entre esos puede llegar el macrófago, neutrófilos. Dentro de esa diapedesia o quimiotaxis tiene que haber algunas propiedades del leucocito, como una adhesión, un rodamiento, una migración. ¿Sí vieron eso también? Cómo el leucocito se va rentalizando, Movimiento ¿cierto? Para pegarse a las paredes, y ahí se dice la migración. Gracias a las citoquinas, por ejemplo, está la ciclooxigenasa 1-2, donde permite una inflamación, o ya es donde usted va a ver que empiezan los signos cardinales de la inflamación. ¿Cuáles son? Los signos cardinales de la inflamación. Entonces, uno, eso es hiperemia, ¿cierto? Hiperemia, aumento de la temperatura o calor, inflamación, dolor, y pérdida del funcionamiento. Signos cardinales de la inflamación. Entonces, si una injuria se pone rojo, le duele, se hincha o tiene edema, ¿cierto? Si fue en el dedo, usted deja de usarlo y siempre le pegan ahí. Y gracias a esta función de algunas citoquinas se produce lo que decíamos, ¿no? Aumento de la permeabilidad vascular. ¿Para qué? Para que entonces aumente el calibre de los vasos, permita mayor flujo, la hiperemia, hay llegada también de células, y permite una mejor diapedesis. ¿Claro está ahí? ¿Ah? Diapedesis. Mira, sí, pero creo que sí. Diapedesis, porque me la comí. Bueno, por eso no soy literato. Sí, me cuenta esa vuelta.
en el lóbulo intermedio podemos tener hormona estimulante de los melanocitos. ¿Los melanocitos dónde va a estar? En la piel. Es aquella. No, lo voy a decir. ¿Qué? Otra vez no. Pero así. Aquella persona con excesiva melanina. Ahí es de la piel. Vaya a enojar, Sí, ya sabes. Lo bueno es que usted va al sol y no se daña. No se nota comparación de los negocios. Por ejemplo, Se nota hasta el apellido se llega a quemar. por ejemplo, Jorge, eso se quema, pone rojo. Ah, ella le pone rojo reírse. En la neurohipófisis se libera hormona antidiurética o vasopresina y la oxitocina. ¿Listo? La glándula pineal está situada pues en la base del encéfalo, específicamente cerebral. Esta pues obviamente interviene, es como el reloj biológico, ¿sí? Ella, por eso es que está tan involucrada la secreción de melatonina, ¿cierto? Porque regula el ciclo circadiano, ¿cierto? El ciclo del sueño. No es que usted está en este momento, está llevado al sueño. Gracias a su glándula pineal. Funciones: causar sensación de sueño, ¿cierto? Para que el cuerpo permita un descanso. Esto pues, obviamente convierte las señales del sistema nervioso en señales endocrinas. Oiga, Nacho. Interviene el ciclo circadiano, era lo que les hablaba, en el fotoperiodo, cómo se influye la luz, pero más sin embargo, mire cómo puede estar un individuo estimulado por la luz, ¿cierto? Usted al comienzo está con sueño, pero está trabajando. O como esas personas que viajan en la noche a una ciudad, ¿cierto? Y en esa ciudad están empezando el día. Es cómo puede estar involucrado eso. Cómo controla el hambre, la sed, el líbido, el deseo sexual. O cómo, mire, está involucrado la luz. La luz estimula la glándula pineal, el fotoperiodo. Esto estimula el hipotálamo. El hipotálamo puede estimular la hipófisis para que se liberen hormonas. O estimula el sistema nervioso central, el periférico o el autónomo. ¿Sabes qué son esas glándulas? ¿Es muy rápido? Ustedes están entendiendo. Ahora todos están entendiendo. ¿Qué son las glándulas? Son estructuras formadas por un grupo de células que sintetizan hormonas, ¿cierto? Esas hormonas pues van a salir, ya puede ser al torrente sanguíneo directamente, pueden estimular una célula a otra, o pueden ser exocrinas, que ya las glándulas exocrinas pues van a tener como tal un ducto, ¿cierto? Que permiten ese recorrido hormonal. Bueno, por eso lo pongo acá, mire, un ducto excretor que son las exocrinas, y las endocrinas pues ya tiene liberación directa a la sangre, al torrente circulatorio. Bien, es clasificación de esas glándulas según el lugar donde vierte su secreción. Neurocrinas, es de neurona en neurona. Recuerden que la neurona tiene unas partes y tiene una comunicación por zonas subdendritas, ¿cierto? Endocrinas, que ya van a tener una comunicación, una liberación directa al torrente sanguíneo, o sea, no hay un ducto, a diferencia de la exocrina, que ya hay un ducto, que era lo que les hablaba. Por ejemplo, el páncreas tiene un ducto pancreático, por donde va a estar liberando al intestino, o llevando o enviando al intestino insulina o glucagón. Paracrinas, que ya es una célula que estimula directamente a la otra.
Y mixtas, pues ya pueden tener alguna de estas funciones, más de una de estas funciones. ¿Entendieron eso? Autocrina. Eso, autocrina ya es algo parecido a las paracrinas, ¿cierto? Sino que directamente con la sola célula. Las mismas células se estimulan. Y endocrina. Según las células que forman la glándula, pueden ser unicelulares, multicelulares, la porción excretora, cordones, acúmulos o folículos. Cuando hablamos de folículos, pues por ejemplo está el ovario, donde están los folículos primarios, secundarios, terciarios, o folículos maduros, ¿cierto? O folículos de la piel. Bueno, según el tipo de excreción, pueden ser aminoácidicas, proteicas, glucoproteicas, esteroidales o esteroideas. Entonces, pueden haber una liberación de glucosa o de proteínas o de carbohidratos. Bien. Bueno, esto es lo mismo. Bueno, no vamos a dar un poco de esa parte histológica, ya ustedes están volando. O eso creo. ¿Qué son las hormonas? Entonces son sustancias sintetizadas y liberadas en una glándula, una célula u un órgano en específico. ¿Sí? Esas son las hormonas, que tienen como tal regular una actividad, ¿sí?, celular o algún órgano como tal, su actividad, ¿cierto?, permitiendo una homeostasis. Por ejemplo, el azúcar, ¿cierto?, tiene que tener una regulación, ni mucho ni muy poco, ¿cierto?, porque al estar el azúcar muy alta trae problemas, o muy baja trae problemas, ¿entiendes? Entonces son liberadas a un medio interno, provocando una respuesta fisiológica, ¿cierto?, pero que pueden tener como finalidad unas células blanco, unas células diana, para que ellas también tengan una función, o una regulación o liberación de alguna hormona. Entonces tienen un funcionamiento que son mensajeros químicos que pueden variar los funcionamientos de algún cuerpo, ¿cierto? Eso al final, en resumen, son las hormonas, unos mensajeros químicos. Este es el torrente circulatorio. Esto es lo que hablamos, neuroendocrina. Las neuroendocrinas, su señal hormonal de origen en una neurona, ¿cierto?, vierte en la sangre o tiene acción entre las terminaciones nerviosas. La endocrina ya es una hormona transportada hasta la célula diana o la célula blanco. La paracrina, las señales hormonales se transportan hasta las células vecinas, ¿cierto? Y pues autocrina, que es la que usted hablaba, que hablaba la célula sobre la misma célula. Bueno, es lo mismo que vengo hablando. La función de las hormonas pues permite una homeostasis, un equilibrio normal del torrente circulatorio, una regulación del metabolismo, por ejemplo el metabolismo de las grasas. ¿Bien? Tiene una integración y coordinación para el crecimiento, para la reproducción, para la lactancia, algunas situaciones de peligro, ¿cierto? ¿Cómo puede, ante una situación de peligro, liberarse adrenalina? O cómo podemos hablar que para el sueño, ¿cierto? ¿Cómo usted, a pesar de que tenga sueño, que esté muy cansado, que el cuerpo parecer que no tuviera energía, pero ante un estímulo de peligro externo, puede descargarse una gran cantidad de adrenalina y esa adrenalina le va a dar un impulso gigante a su cuerpo para salir corriendo, ¿cierto? Toca hacer eso cuando... O para luchar o para pelear. Y ahí están involucrados también el líbido o la ira o el enojo.
Sí, uno no. Hago parte de brazo y. Me parece que bloquea. están involucradas en la analgesia, tiene efectos analgésicos. Porque en algunos. Sí, claro, usted puede Inmediatamente se ve el hueso por fuera. usted puede haberse accidentado, se fractura, Y usted no se da cuenta que de verdad. porque la adrenalina tiene un efecto analgésico. Tiene el tiempo un efecto analgésico. Se bajaron ya esos niveles de adrenalina y ahí ya pasó el efecto analgésico de una vez. Ahí es donde empieza a doler. Entonces ahí se involucra la reproducción, el crecimiento, el metabolismo, ¿sí? Adaptación a los cambios. Ese eje hipotalámico pues está, por ejemplo, el hipotálamo, hormona liberadora de ACTH. ¿Qué es la ACTH? La estimulante de las glándulas Entonces miren que en el hipotálamo se va a liberar CRH, ¿cierto? Que la CRH es la hormona liberadora de adrenocorticotropina. Esta va a ir a la hipófisis, ¿cierto? Se va a liberar ACTH. La ACTH, ¿qué va a hacer la ACTH? Va a ir a las adrenales, ¿cierto? Se estimulan específicamente la corteza, donde en la corteza hay liberación o de glucocorticoides, o de mineralocorticoides, o de corticoides sexuales. En la médula se puede liberar adrenalina o epinefrina, o noradrenalina o norepinefrina. Dos porciones de las adrenales, corteza y médula. Entonces en la adenohipófisis se produce la hormona adenocorticotrópica, ¿sí? O la adrenocorticotropina. Entonces ya lo hablamos. Aquí específicamente tiene un factor que activa la hipoglucemia, el dolor, la ansiedad, el estrés, la glucemia con el cortisol. Entonces las adrenales, ustedes ya saben dónde están. Adrenales están craneal al riñón. Ellas, como les dije, tienen una corteza y una médula. El dibujo se muestra. ¿Listo? En la corteza, ¿qué se va a liberar? Glucocorticoides. Los glucocorticoides están involucrados en la glucemia, ¿cierto? Porque allí se libera el cortisol. Entonces, este va a permitir que lo siguiente, regular los niveles de azúcar, ¿cierto? Ya que el cortisol aumenta la gluconeogénesis. ¿Dónde se puede dar esto también? ¿Dónde se puede dar la gluconeogénesis? Se puede dar la gluconeogénesis. O en el hígado. Entonces, específicamente, ¿quién está entre los glucocorticoides? El cortisol, ¿cierto? El cortisol. Entonces, permite reducir la utilización de glucosa por los tejidos periféricos, ¿cierto? La utilización de ácidos grasos en el tejido adiposo, ¿listo? Permitiendo la acción de otras hormonas lipolíticas como la adrenalina y la hormona del crecimiento. ¿Cuál es la hormona del crecimiento? Hola. pH. ¿Ya le olvidó? Somatotropina. Acuérdense de algún compañero. Ah, bueno. Somatotropina. ¿Y cuál es la que la inhibe? Somatostatina.
¿Qué es importante que usted sepa de los glucocorticoides? Estimula la formación de glucosa en el hígado, mire, ya sea la gluconeogénesis o la gluconeólisis. En conclusión, el metabolismo del azúcar o la ruptura de esa molécula de azúcar a nivel hepático, ¿cierto? Degradación de proteínas en los tejidos, sobre todo en el músculo. Recuerden que las proteínas se degradan y tienen un desecho como es la... ¿Quién sabe? Ante la degradación de proteínas en el músculo se produce un desecho. ¿Cuál es ese desecho? ¿Qué poco? Bueno, se lo agarran después del fisiológico. Porque usted le mide a un riñón. Creatinina. Estimula la eritropoyesis. Uy. O sea, ¿qué provoca? Formación o producción de glóbulos rojos. ¿Cierto? Ahí puede provocar policitemia. Ya la policitemia sería algo grave, ¿cierto? Porque ya sería excesa producción de glóbulos rojos. No sería Eritrocitos. Bueno, lo que pasa es que en conjunto de todo, me produce volúmenes muy altos. Facilita la liberación de ácidos grasos en la sangre y esto permite una energía alternativa y ejercen acciones antiinflamatorias. Ella tiene una función antiinflamatoria. Reduce, importante, respuesta del sistema inmune. Le dice al sistema inmunológico, calma, calma. Por eso se puede hacer uso de glucocorticoides ante algunos trasplantes. Así es. Gracias, del otro lado. Entonces miren que los glucocorticoides tienen efectos antiinflamatorios y tienen efectos de inmunosupresión. Entonces por eso aquí se pone prevenir el rechazo de órganos o incluso en lo más usado que uno hace, que es el trasplante de muchos tejidos. El trasplante del mejor tejido que uno hace es la transfusión sanguínea. Entonces para evitar que el receptor rechace ese tejido, se coloca un glucocorticoide previamente. igual para el No para la transfusión de sangre. por eso tiene que ser depende de la compatibilidad. Sí, lo que pasa es que uno en pequeña especie es decir, uno es que encontré el grupo de sangre de esta perro. Ah, no. Eso es una cosa de locos. O peor un gato. A veces le toca a uno ponerle sangre de perro. ¿Y si sí? ¿Eso sirve? Sí, pues ha habido una eficacia. Obviamente hay un riesgo mayor de respuesta del sistema inmunológico. Pero para un Inhibe el trasplante. almacenamiento de glucosa y aumenta la producción de glucagón en el páncreas. ¿Cierto? De esta manera se elevan los niveles de glucosa, porque es que está aumentando esa lisis de la glucosa, ¿sí? Y pues permitiendo reservas de energía. El cortisol, recuerden que hace parte de los glucocorticoides y se liberan ¿dónde? La En la corteza. corteza adrenal, ¿cierto? Aquí se produce la corteza, Arriba dice. se libera como respuesta al estrés, ¿cierto? Y al bajo nivel sanguíneo de glucocorticoides. Entonces se le puede bajar el azúcar, ¿cierto? Esto influye ante una respuesta de sensación de hambre y le empieza a dar este estrés, se cansa.
Entonces ya está empezando a decir, ya Sí, ya. descanso. Ya también está pensando. Ah, pues, ir a comer. Pero terminé esa. Señora. Ah, como que es así, profesor. Ayuda al cuerpo a responder al estrés. Bueno, es lo mismo, inhibe la respuesta inmunológica, aumenta el azúcar en sangre por el factor de la lisis de la glucosa. Controla el ciclo del sueño y la vigilia. ¿Sí? Vigilia, ¿qué era vigilia? Vigilia es estar alerta. Ah, pues no la vigilia que es. Ya entendí. Vaya. Vaya, ya nos vimos.